Dios Padre eterno, queremos alabar, queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, darte gracias, porque nos permites en esta hora el podernos acercar. Queremos aprender, tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Sé tú saciándola, Señor, dándonos la sabiduría y el entendimiento necesarios para lo que tenemos que aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 17. Escogidos para salvación, y vamos a hablar del controversial tema de la predestinación. ¿Qué nos dice nuestro pasaje? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ok, después de haber advertido, recordemos lo que vimos la semana pasada, después de haber advertido no solo sobre la aparición de la apostasía y el hombre de pecado, sino sobre la necesidad de estar listos, de estar preparados para el regreso de nuestro Señor, para que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo como nos ordenó. Ahora Pablo se dispone a hablarles sobre cómo es que fueron escogidos para salvación y la necesidad de permanecer firmes. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese pero que nosotros encontramos al principio de este pasaje marca una separación entre lo que se estaba hablando y esto que se comenzará a enseñar. Y es que en los versos anteriores debemos recordar que Pablo habla sobre aquellos rebeldes que no atendieron al llamado del Señor, que amaron más la mentira que la verdad, y los que serán engañados por el anticristo. Pero nosotros, los que hemos atendido al llamado de Dios, somos causa de agradecimiento a Dios por parte de los discípulos. Ellos están agradecidos con Dios de que atendimos al llamado de la verdad que hay en Cristo y de que hayamos recibido el amor de Dios en Cristo. Están agradecidos de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Y lo primero que tenemos que señalar es el hecho de que la Biblia es clara cuando nos habla de quién escogió a quién. No es que nosotros pecadores escogimos a Dios, no es que nosotros lo elegimos a Él, sino que más bien es Él, el Dios santo y verdadero, es el que nos escogió, el que nos eligió a nosotros, viles pecadores, para que formáramos parte de su reino y gloria. Algo que Pablo no solamente enseña a través de este pasaje, pues también nos dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién escogió a quién? No fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él, sino que fue Él quien nos escogió a nosotros. Y nos dice que escogió lo necio, lo débil, lo vil, menospreciado, lo que no es. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que ninguno de nosotros tenga de qué jactarse, de qué presumir, de qué alardear, de que cuando menos nosotros lo escogimos a Él. Y no nos equivoquemos.
en nuestra elección. No, porque si nos hubieran dejado escoger, escúchame bien, si nos hubieran dejado escoger, de la misma manera que Adán, hubiéramos escogido mal. Si se nos hubiera dado libertad de escoger, nos hubiéramos equivocado en nuestra elección y hubiéramos escogido mal. Y es que el hombre tiene dentro de sí ese deseo, ¿se ha dado cuenta? Ese deseo de sentir que cuando Dios lo escogió, lo hizo porque algo vio en él que valiera la pena. Nos encanta pensar que Dios debió ver algo en mí, algo encomiable, algo digno de alabanza, para haberme escogido. Que algo vio en nosotros que nos hace diferentes y nos hace destacarnos de los demás que no fueron escogidos. Pero este pasaje es un gancho al hígado a nuestro ego, porque nos describe como necios, débiles, viles, menospreciados y unos donadie. Y eso es lo que Dios escogió. Es decir, no fue por lo que había en nosotros, sino por lo que no había en nosotros que fuimos escogidos. Para que estos necios, débiles, viles, donadie, avergonzáramos a todos aquellos que se creen ser algo en este mundo. Avergonzáramos a todos aquellos que se creen ser lo sabio, fuerte, rico, valioso de este mundo. Ahora, ¿desde cuándo fuimos escogidos? ¿Será que nos escogieron como Dios lo hizo con el profeta Jeremías, a quien escogió desde que se encontraba en el vientre de su madre para ser profeta? Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Será que de la misma manera que el profeta, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, fuimos escogidos? Porque Dios tiene esa capacidad, tiene la capacidad de conocernos aún antes de nacer. Pero este pasaje que estamos leyendo nos dice que desde el principio. Y Pablo en la carta a los Romanos nos habla de otros aspectos acerca de la elección de Dios que necesitamos mirar antes. Mira, Romanos capítulo 9, versos 10 al 12 dice: pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, recordemos los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, Dios eligió solo a uno de ellos para formar a su pueblo, a Jacob. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. ¿Qué nos dice o qué nos enseña Pablo? Que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Es decir, no dependió de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios elige a quien Él quiere. Y eligió a Jacob por encima de Esaú, aun cuando aún no habían nacido, para demostrarlo. Dos bebés que aún no hacían nada. No había obra alguna en ellos. Sin embargo, el Señor ya había elegido a Jacob por encima de Esaú. ¿Por qué? Porque puede y quiere. Porque puede y quiere de acuerdo con sus planes. En este caso, mostrarnos la manera en que elige. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Desde cuándo es que Dios nos eligió? Efesios capítulo 1 verso 4 dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. ¿Desde cuándo? Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él, y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Es decir, ese desde el principio nos dice que fuimos elegidos por Dios desde antes de que Él creara el mundo. Cuando aún no hacíamos bueno o malo, cuando aún no sabíamos las cualidades o defectos que tendríamos, cuando desde luego que no conocíamos el plan de Dios en Cristo de reconciliarnos con Él por medio de Él. Y no es el único pasaje que así nos lo enseña. Apocalipsis 13:8 dice:
A ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. ¡Wow! Entonces, ¿desde cuándo fuimos todos elegidos por Dios para tener salvación y vida eterna? Desde antes de la creación. Desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos elegidos por Dios para ser suyos, para pertenecerle aún antes de que nada de lo que vemos fuera hecho, aún antes de que nuestros padres se conocieran. Qué impresionante en verdad es mirar la omnisciencia de Dios en nuestra salvación. Y continúa diciéndonos el pasaje que lo hizo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Algo que nos queda aún más claro si lo leemos en la versión lenguaje sencillo, que dice: los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. El Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en nuestras vidas y corazones para separarnos para Él. Fue Él el encargado de obrar en nuestros corazones para convencernos de que somos pecadores, que gracias a nuestro pecado éramos culpables ante la justicia de Dios y que lo único que merecíamos era el terrible juicio, el terrible castigo eterno de Dios, trayendo sobre nosotros esa terrible convicción y llevándonos a ver nuestra salvación en y a través de Cristo. Y nos dice que no solamente eso, sino que también a través de la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, es decir, el Espíritu no solamente nos hizo conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, sino que nos dio a mirar en la persona de nuestro Señor Jesucristo a ese Salvador. Y nos dio la fe para poder creer en Él. Algo que el mismo Señor les habló, les dijo, les mencionó a los discípulos. Mira, Juan capítulo 6, verso 37 dice: todos los que mi Padre ha elegido, ojo, a los que ha elegido para que sean mis seguidores, mis discípulos, mis hijos, miembros de mi familia, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. No somos rechazados por Dios. Deja de creer que por tus muchos pecados, por tus muchas faltas, porque lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Ahí es donde estás equivocado. Lo que hiciste sí tiene perdón de Dios. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario y su sacrificio fue suficiente para traer perdón, para traer redención, para que tú alcanzaras el perdón por eso que tú consideras que es imperdonable. No importa lo que sea, no importa cómo se llama, no importa bajo las circunstancias que lo hiciste. Dice que hay perdón de pecados y Él no nos rechace si nosotros vamos a Él, porque fuimos elegidos por Dios para eso, para ser sus seguidores, para ser sus discípulos, para ser miembros de su familia. Por eso es que vamos a buscarle. Y dice, y no los rechazaré. Es decir, fuimos elegidos por Dios para tener salvación y vida eterna, llevados por medio del Espíritu a Cristo para buscar ser sus seguidores y discípulos. Y no seremos rechazados por Él, al contrario, seremos recibidos por Él. Fuimos guiados a poner nuestra fe en Él. Y no nos equivoquemos. Ese no es un mérito nuestro, no es que yo pueda decir, no, es que yo puse mi fe en Él y por eso soy salvo y ese es mi mérito. No, de ninguna manera, porque de no haber sido guiados por el Espíritu Santo a Cristo, hubiéramos puesto nuestra fe en una religión, en algunos ritos, en las buenas obras, en un médico, en la ciencia, en la brujería, en el diablo, en la buena o mala suerte, en cualquier cosa, menos en Cristo. Y mientras lo meditas, porque sé lo difícil que es digerir todo esto, quiero leerte el siguiente comentario. Pablo enseñó de manera firme que la salvación empieza y termina con Dios.
No podemos hacer nada para obtener salvación por nuestros propios méritos. Debemos aceptar el regalo de Dios de la salvación. No hay otra forma en que podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Pablo está animando a los creyentes tesalonicenses a través de recordarles que fueron elegidos por Dios desde el principio. Elegidos por Dios desde el principio. 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nos llamó Dios? Lo hizo a través del atender a la predicación, a través del atender al mensaje del evangelio. Es decir, Dios llama a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que sean salvos y reciban vida eterna por medio del atender con fe al mensaje del evangelio. Esa es la razón por la que el compartir esas buenas nuevas es tan importante. Ese es el medio usado por Dios para llamar a los escogidos. Ahora pensemos en esto. Si es el medio por el que Dios llama a sus escogidos, ¿será importante la forma en que lo hago? ¿Será importante la forma en que comparto el evangelio? Es decir, no solamente me estoy dando cuenta que no solamente es importante hacerlo, el ir y proclamar, sino que tenemos que poner especial cuidado a la manera en que lo hacemos. No deberíamos ser descuidados en la manera en que compartimos el evangelio. Deberíamos ser claros, sin atacar a nadie, pero ser claros sobre el por qué nuestro Señor fue a la cruz. ¿Cómo es que Él murió para que pudiéramos tener perdón de pecados? Hablar con toda claridad sobre la importancia de mostrar arrepentimiento de esas obras que llevaron a Cristo a morir. Y lo importante que es el entregarle nuestras vidas. ¿Qué pasa con los que atienden a nuestro mensaje? Esos que atienden, lo único que están manifestando es que son de los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa con los que no atienden a nuestro mensaje? Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que no nos están rechazando a nosotros, sino a Dios. Así que no lo tomemos como algo personal. Lo segundo y más importante es que lo único que están manifestando es que una de dos. O no han sido escogidos por Dios. Así que ¿cómo atenderán si ellos no han sido llamados, escogidos por Dios? ¿O simplemente el tiempo para que atiendan al llamado del Señor no es este? Mira, en la Biblia tenemos el caso de los medios hermanos del Señor Jesús. Cuando inició su ministerio, ninguno de ellos creían en Él. Es más, creían que estaba loco. Marcos 3:21 dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. ¿Qué es lo que creían los hermanos, los medios hermanos del Señor Jesucristo acerca de Él? Que se había vuelto loco. Sin embargo, después de que resucitó y ascendió a los cielos, ellos se convirtieron. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 1:19 dice, en palabras de Pablo, también vi ahí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos no había ningún otro apóstol. ¿A quién vio? A Santiago, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y esa referencia no se refiere a hermanos en la fe, sino se está refiriendo a ese compartir un vientre entre Jesucristo y Santiago. ¿Ok? Santiago no solamente había creído, ¿te das cuenta? Sino que se había hecho un hombre al servicio de Él. Y lo mismo puede suceder cuando compartimos. Habrá quien atienda al llamado, esos han sido escogidos por Dios. Habrá quien no atienda al llamado, porque simplemente no han sido escogidos. Y habrá otros que lo harán después, como pasó con Santiago. Pero este pasaje además nos dice que los que hemos atendido al llamado de Dios, lo hemos hecho para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido llamados para un día gozar, para un día tener la misma gloria con la que nuestro Señor fue glorificado. Es decir,
Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y gozaremos de la misma gloria que nuestro Señor goza. Filipenses capítulo 3 verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, viene el día en que nuestro Señor vendrá de los cielos, de donde estamos esperando que regrese, de donde es nuestra ciudadanía, para transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Pablo lo hace y lo enseña porque, a diferencia de los que no creyeron al mensaje de salvación y se deleitan en hacer lo malo, los cuales están destinados a sufrir el castigo eterno, nosotros hemos sido escogidos para salvación mediante la obra del Espíritu que trabaja en nuestros corazones y nos guía a poner nuestra fe en Cristo al escuchar el mensaje del Evangelio, para que un día, en lugar de recibir castigo eterno, recibamos la gloria eterna. Unos fueron llamados para castigo eterno, pero otros hemos sido llamados para gloria eterna en Cristo Jesús. Verso 15. Así que, hermanos, por esta causa, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, conscientes de que somos amados, de que somos escogidos, de que somos salvados y próximamente glorificados, necesitamos estar firmes. Firmes ante las adversidades, firmes ante los problemas, firmes ante la persecución, firmes ante las injusticias, firmes ante el dolor producido por las pérdidas, firmes, confiando en Dios en todo lo que nos pasa y no olvidándonos de las enseñanzas que de parte de Dios y por medio de sus ministros, ya sea por palabra o por carta, hemos recibido. No olvidemos ni menospreciemos el poder de la Escritura, el poder que la Escritura tiene sobre nuestras vidas en esos momentos difíciles que tenemos que enfrentar. No nos olvidemos que hablamos de la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Esa palabra que nos dice el mismo Señor que cielo y tierra y pasará, pero su palabra no pasará. Una palabra que es aguda como espada de dos filos y que penetra hasta partir, dividir el alma del espíritu. Esa palabra que puede traer alivio y consuelo a nuestras vidas y recordarnos que tenemos una esperanza eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no fuimos llamados para castigo, no fuimos llamados para perdición, sino fuimos llamados para salvación, para vida eterna y para gloria eterna con Cristo Jesús. Así que por estas razones debemos estar firmes ante lo que venga sobre nuestras vidas y retener la palabra, retener la doctrina, una palabra a la que le tenemos tanto miedo, tanto temor. Pastor, ¿cuándo vamos a hablar de doctrina en la iglesia? No, porque la doctrina divide a la iglesia. Perdóneme, pero esta es una estupidez pensarlo de esta manera, si la doctrina es la base que sustenta nuestra fe. Necesitamos retener la doctrina, esa que hemos aprendido por medio de la palabra, por medio de la escritura, por medio de la predicación, por medio de leer la palabra profética más segura, que es la palabra de nuestro Dios. Y en lo que pensamos en este tema, vamos a leer el siguiente comentario. Pablo sabía que los tesalonicenses se enfrentarían presiones por medio de persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía para renegar de la verdad y abandonar la fe. Por eso los exhortó a estar firmes y mantenerse en la verdad en que habían sido enseñados a través de cartas y personalmente. Nosotros también podemos enfrentar persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía. Debemos mantenernos aferrados a la verdad de las enseñanzas de Cristo, porque nuestras vidas dependen de eso. Nunca olvide la realidad de su vida y amor. Muy bien. Versos 16 y 17.
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué hemos recibido de Dios? El apóstol Pablo nos dice que amor, consolación y esperanza. Eso es lo que hemos recibido de Él. ¿Qué desea Pablo? Que reciban de Dios, o que recibamos de Dios el ánimo y la fortaleza para que siempre digamos y hagamos lo bueno. Y es que te has fijado lo fácil que es el que nos desanimemos y que en lugar de hacer lo bueno y decir lo bueno, hagamos y digamos lo que no es bueno, lo que no debemos. Pablo lo sabía. Pablo sabía que es fácil cuando las cosas no salen como nosotros queremos o deseamos, que nos desanimemos y hagamos lo que no es correcto. Por eso nos exhorta a pesar de tener que pasar por aflicciones, prepararnos para permanecer firmes, sin desanimarnos y sin hacer lo malo. Las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos no deberían ser un pretexto utilizado en nuestras vidas para justificar lo malo que estamos haciendo o lo bueno que no estamos haciendo. Porque hemos recibido de Él el amor, la consolación eterna y la buena esperanza de salvación que por gracia hemos recibido de su parte. Y esto debería ser suficiente para traer ánimo y fortaleza a nuestras vidas, que conforte nuestros corazones, ánimo, y nos confirme en toda buena palabra y obra, es decir, fortaleza para decir y hacer lo bueno. Así que, querido, termino exhortándote, como lo hace el apóstol Pablo, a que sin importar las circunstancias, las aflicciones del tiempo presente por las cuales estamos atravesando, gracias al amor, gracias a la consolación y la esperanza que ha sido depositada en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre, por medio de su Espíritu, ánimo, ánimo, y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos darte gracias, Dios, porque este tema que a veces es tan difícil, que es tan controversial, que a veces, Señor, nos cuesta tanto trabajo el poder entender, el día de hoy, cuando menos el día de hoy, lo hemos podido exponer. Yo te ruego, en verdad te ruego que sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, trayendo esa certeza, trayendo esa seguridad, guiándonos a toda verdad. Dios eterno, que podamos recibirla, que podamos atesorarla, que podamos creerla en verdad, hacerla, que forme parte de nosotros. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tu omnisciencia en cuanto a nuestra salvación nos sorprende. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, pues hemos sido escogidos para salvación y para vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, no puede haber más que agradecimiento en nuestro corazón y en nuestra vida, porque no fuimos escogidos porque tú hubieras visto algo encomiable, algo digno de alabanza en nosotros. No fuimos escogidos porque hicimos algo para ser escogidos, sino que fuimos escogidos solamente porque puedes si quieres. Porque puedes si quieres, nos escogiste. Sí, formamos parte de tu plan perfecto, Señor. Yo lo sé. Pero Dios, cualquier otro hubiera podido ocupar mi lugar y tú así no lo quisiste, sino que me escogiste a mí, lo vil, lo menospreciado, lo que es débil. Yo que soy un donadie, fui escogido para avergonzar a lo que es, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos.
Y en ese agradecimiento solamente te rogamos que podamos permanecer firmes. Firmes, Señor, y con buen ánimo en medio de lo que tengamos que enfrentar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo
descuida de mí. Yo sé, descuida de mí. Sé, descuida de mí.